soy Denise y este es Souvenir Musical. Hoy estamos de fiesta aquí en México. Hoy 1 de noviembre y mañana 2 de noviembre es una gran fiesta llena de colores, llena de comida y en la cual recordamos a nuestros seres queridos que desafortunadamente ya no están, pero los recordamos con alegría y entonces les ponemos altares, ofrendas con todo aquello que les gustaba para que vengan y disfruten con nosotros de todo, de la comida, de las bebidas y de cualquier cosa que les gustaba. Es una celebración muy bonita. En realidad los panteones están llenos de colores, de música. Es una fiesta, es una fiesta. Entonces, con las fiestas, pues claro que nosotros disfrutamos también de la música. Y una canción que es muy interpretada en estas fechas es la famosa canción de La Llorona, que además ha sido interpretada por muchas personas alrededor del mundo. O sea, no solo en México, ya esta canción es famosísima. Y bueno, no muchos saben el origen real de esta canción. Casi siempre la asocian con la leyenda de La Llorona, que perdió a sus hijos y que va gritando por ahí, ¡ay, mis hijos! Pero esto no es verdad. Esta canción, para empezar, es de un género llamado son istmeño. Este género viene de la región del Istmo de Tehuantepec, que está en el estado de Oaxaca. Y bueno, a la fecha no se sabe quién la escribió ni tampoco se sabe la fecha en la que se originó. Entonces, pues dicen, por lo cual no sabemos cuál sea la verdadera historia, pero cuentan por ahí que la letra trata de un hombre que era de ahí, de esta zona del Istmo de Tehuantepec, de la zona zapoteca de Oaxaca, que un día fue a una fiesta a otra comunidad y entonces iba pasando por ahí una mujer hermosa, espectacular, que iba usando, bueno, una camisa, una prenda que se llama huipil. Digo, traté hoy de ponerme algo así un poquito parecido, no es lo mismo, pero bueno, ya les voy a poner una imagen para que sepan lo que era. Y si se acuerdan, en la canción decía, hermoso huipil llevabas, Llorona, ¿no? Porque entonces esa fue el primer momento en el que él la vio, ella la vio con un huipil. Y entonces se enamoró, quedó así enamoradísimo. Y bueno, entonces comenzó la aventura de conquistarla y demás. Al final se casaron y esto fue, se dice, en la época de la Revolución Mexicana, en 1910, por ahí lo llamaron el Estado, como a él, como a muchos hombres, para que fuera a combatir. Entonces, pues ahí se dice que hubo un momento súper triste y conmovedor de pues él despidiéndose de su amada y diciéndole unas palabras que les tengo, que ya van a escuchar. Recuerdo el día que fuimos al río y las flores del campo parecían llorar. Contigo las nubes de mi cielo no son nada. Incluso el sol compite con tu sonrisa. La guerra me está llamando porque la paz de nuestro país ha sido robada. Volveré a ti y por nuestra futura familia, nunca dejaré de amarte en esta vida y en la muerte. Bueno, pues despidiéndose y ella pues no podía de la tristeza y empezó a llorar desconsoladamente y entonces ahí él la llamó Llorona, como el nombre de la canción. Y bueno, él partió prometiéndole que regresaría. Partió en realidad para ya nunca regresar porque pues murió en la batalla. Y ella lo esperó hasta que llegó un amigo y le anunció que ya no vivía su amado. Entonces, pues bueno, ella evidentemente estaba sufriendo, llorando y demás. Y
lo amó para siempre. Nunca se volvió a casar. Y se dice que cada 30 de octubre, no sé por qué 30 de octubre, justamente esa fecha, pero bueno, así leí que pasaba, que se reunía, digamos, el bebé que ellos dos tuvieron, ella y digamos que junto con él, que venía así como el Día de los Muertos a compartir la cena en esa noche, ¿no? Entonces, pues básicamente se asocia al Día de los Muertos porque esta mujer perdió a este ser querido y se reunía con él también cada año, pues para recordarlo, ¿no? Con amor. Entonces, pues bueno, ya saben que no viene de aquella historia de la Llorona, de que perdió a sus hijos, sino de una historia de amor que desafortunadamente pues no tuvo un final como se esperaba, pero pues digamos que al final se reunían la mujer con el alma, con el espíritu de su amado para convivir, para tener un momento con él. Y bueno, esta es la historia. No sé si sea cierto porque bueno, al no ser una obra que se conozca tanto el autor como la fecha, pues es complicado saberlo, pero además también que cada versión es diferente, como la gente le ha cambiado la letra, existen muchas versiones y bueno, es una canción muy bonita que yo creo que a cualquiera le gusta. Y bueno, hoy entonces celebramos con altares a nuestros seres queridos que desafortunadamente ya no están aquí, pero que estamos felices de recordarlos como estaban en vida, ¿no? Entonces, pues bueno, los dejo con algunas imágenes de ofrendas y de fiesta aquí en México. Es una tradición que me encanta. Espero que les guste y por favor no olviden suscribirse, darle like, ya saben. Cuéntenme si ya sabían la historia de La Llorona. Y si les gusta la canción y demás, tengo una sorpresa para la próxima semana con la canción. Nos vemos en el próximo video.